Lección para el lunes 29 de abril del año 2024. Transmitir la palabra de Dios. Bienvenido a la lección de Escuela Sabática, este estudio que realizamos a diario para poder comprender un poco más sobre nuestro Creador, sobre nuestro Dios. Y en esta ocasión, en el ámbito del gran conflicto, vamos a leer 2 Corintios capítulo 4 versos del 1 al 6 y 2 Corintios capítulo 2 verso 14. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La pregunta que nos podemos realizar después de leer estos textos es: ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? El apóstol enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque así como dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a las probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos errores en la traducción de Wycliffe. Esto, pues, se había hecho hacía 200 años, entonces ya era momento de poder hacer algunas modificaciones para que ahora sí, en un idioma que había crecido, entonces era necesario ya explicar algunas cosas en el idioma de ese momento. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia impresa en Worms, Alemania, fueron confiscados y quemados públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica allá por el año 1536 después de Cristo. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En el año 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, o King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra, que adaptaron la obra o que ayudaron a traducir la obra, se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611 es
alrededor de un 76% traducción de Tyndale y el Nuevo Testamento en un 83%. En todo caso, el mayor trabajo fue el de Tyndale. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas a lo largo de los años. Al haber sido traducida a 2.454 idiomas, ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiantes que fueran las circunstancias, Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndale fue determinante para la eternidad. ¿De qué manera se aplica estos textos a la Biblia de Tyndale? Ya los vamos a leer. Ahora, piensa en tu propia vida y en el impacto sobre los demás. ¿Qué estímulo te dan estos textos respecto de la oportunidad que tienes de influir sobre los demás para la eternidad? Leamos Daniel capítulo 12, verso 3 y Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.